Amados míos, muy buenos días. Muy buenos días. Hoy es un día nuevo, un día que el Señor nos ha regalado, un día hermosísimo. Estamos en la capital, Bogotá. Ustedes saben que Bogotá es un clima frío, pero el clima que está haciendo con sol es un clima delicioso y hace que la ciudad se vea más bonita y todo se vea más bonito. En el Señor todo es mejor. Qué bueno volvernos a encontrar en este nuevo día, presentarnos delante de nuestro amado Señor Dios y Padre y bueno, meditar en su palabra, en lo que Él nos enseña y cada día aprender un poco más, cada día. Vamos a orar, vamos a decirle cuánto le amamos, vamos a decirle también cuánto le necesitamos, porque el Dios que nosotros tenemos, Él no es un Dios de yeso ni de madera, es un Dios real, es el Señor Dios amo absoluto de todo el universo, que es infinitamente grande. Él es Dios de todo el universo. Y es nuestro Dios, el Dios que nosotros tenemos. Nada más y nada menos. Vamos a orar. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado, exaltado, alabado, adorado, respetado, obedecido, en fin, tantas cosas. Sea por siempre tu santo, precioso y poderoso nombre. Padre bueno, Señor Dios de la gloria, hoy venimos delante de ti. Tú nos regalas un día nuevo para estrenar. Qué bueno, Señor. Eres bueno con nosotros, misericordioso. Este es un día, Señor, en el cual hoy aprovecharemos para exaltar tu nombre, para decirte cuánto te amamos, cuánto te necesitamos a todo momento, a cada segundo de nuestra vida. Y caminamos con paso cierto porque sabemos que estamos en tus manos, que tú nos guardas, que tú nos cuidas, que tú nos enseñas, que tú nos muestras el camino, como un Padre bueno, como un papá misericordioso, un papá amoroso. Eres para nosotros. Gracias, Señor amado, gracias Dios de la gloria, gracias por tu Hijo, Cristo Jesús, gracias por Él, gracias por tu Espíritu que habita en nosotros, gracias Señor, en nuestro soporte, nuestra fortaleza, tu Espíritu en nosotros. En este día nuevo, Señor, venimos buscando como siempre tu bendición. Hoy bendícenos, Señor, bendice nuestro entrar y bendice nuestro salir. Donde quiera que vayamos, Señor, la bendición tuya camina con nosotros. Y con quien hablamos, con quien hablemos en este día, Dios sabrá que hay una bendición especial en cada uno de nosotros. Gracias te damos, Padre bueno, bendice nuestro país hermoso, Colombia, un país hermoso, Señor. Te rogamos, Padre, que queremos cada día seguir avanzando, Señor, mas nunca de para atrás a que se destruya nuestro país. No lo permitas, Señor, no lo permitas de ninguna manera. Colombia es un país hermoso, tú nos lo regalaste, Señor, y debemos cuidar nuestro país. Señor, ayúdanos, guárdanos. En este día, Padre bueno, háblanos. Cada día tu palabra nos llena de fuerza. Tu palabra nos llena de entendimiento. Podemos entender mucho mejor todo lo que ocurre a nuestro lado, porque tu palabra es maestra para nosotros. Gracias te damos, Padre bueno. Ahora háblanos, Señor. Háblanos a través de tu palabra, como lo haces todos los días. Y todos los días aprendemos algo de ti. Gracias te damos, Padre bueno, quedamos en tu presencia, en el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Amén, y amén, y amén. Qué bueno. Salud, un cafecito de nuestra preciosa tierra.
Qué bueno, qué bueno. Bueno, venimos hablando de un tema que hemos titulado ¿Quién es mi prójimo? Acuérdense ustedes que cuando hablamos de prójimo, estamos hablando de próximo. Y la pregunta es, ¿quién es mi próximo? Porque la J en el castellano antiguo no existía. Era la X, mi próximo. Ya con la cultura que vino del mundo árabe, que invadieron Europa, vino con esa cultura la J. Bueno, se cambió por la X en algunas palabras, pero bueno, eso es otro tema. Veníamos hablando de quién es mi prójimo. Ya hablábamos ayer de una, como dijéramos, una enseñanza que da el Señor a través de Mateo 5:43, cuando un doctor de la ley le pregunta al Señor, ¿y quién es mi prójimo? O sea, ¿quién es mi próximo? Y el Señor le da una respuesta preciosa y le cuenta y le narra una historia de un hombre, de un samaritano. Acuérdense ustedes que los samaritanos no eran queridos por los israelitas. Samaritanos estaban al norte y los israelitas al sur. Y había una pugna entre ellos, en fin. Y el Señor les narra una parábola, una enseñanza donde dice que venía un samaritano por el camino y salieron unos bandidos y lo atacaron, lo atracaron, lo robaron y lo golpearon y lo dejaron casi muerto sobre la carretera. Entonces dice el Señor que venían por el camino, venía un sacerdote judío, israelita, y dice que lo vio y pasó de largo. Y luego vino un levita, que también eran personas que trabajaban en el templo, y pasó por el lado y siguió de largo. No tuvieron compasión ni misericordia de ese hombre ahí. Seguramente vieron que ese hombre era un samaritano, entonces no le prestaron ayuda. No lo sé. No sé si sería porque la palabra no lo dice. Sí, pero dice la palabra, continúa diciendo ahí en Lucas 10:33, que venía bajando también un samaritano. 10:33, Lucas 10:33. Venía un samaritano que iba de camino y pasó cerca del hombre herido. Y dice que cuando lo vio, se movió a misericordia. ¡Wow! Pero si era un judío, era un israelita, pero a él no le interesó. Él, siendo un samaritano, lo auxilió, dice que fue movido a misericordia. ¿Y qué hizo? Se acercó, vendó sus heridas, le echó aceite y vino en sus heridas. Si habían dos elementos en ese tiempo que eran valiosos, era el aceite, porque era aceite de olivas. No era cualquier aceite como los de hoy en día, que son sacan aceite de todas partes y refinan y hacen unos aceites que no son muy buenos. Era aceite de oliva y era un vino que ellos mismos fabricaban. Y dice que echó vino, aceite y vino en las heridas, y no solamente le dio los primeros auxilios ahí, sino que lo subió en su cabalgadura, en su caballo. Y él siguió a pie. Mira, esto es algo hermoso. Algo hermoso. Si era el enemigo, era el que los que supuestamente no querían, pero en ese momento ahí no había si era judío, si era samaritano, o si era de otro país o de otra raza. No, era un hombre que necesitaba ayuda de alguien. Misericordia. Y ese alguien, un samaritano. Oiga,
y lo recoge y dice que lo subió a su caballo y lo llevó a un hotel, a un mesón, y cuidó de él, se estuvo todo el día con él. Al otro día, dice que sacó 2 denarios, que era bastante dinero, y le pagó al mesonero, al dueño del hotel, y le dijo, cuídalo, y todo lo que gastes de más en él, yo te lo pagaré. Cuando vuelva, cuando regrese, yo te lo pago. ¡Wow! Oiga, un samaritano auxiliando a un israelita, a un judío. Bueno, y sigue diciendo, el Señor lanza una pregunta. Les lanza a los sacerdotes, a los santos de la época, a los buenos. Yo los llamaría los santurrones de la época. Les dice, ¿ustedes qué opinan de estas 3 personas, del sacerdote, el levita y el samaritano? ¿Quién les parece a ustedes que fue el prójimo, o sea, el próximo del que cayó en manos de los ladrones? ¿Quién cree usted que sea? Y la respuesta era, no había otra respuesta, el samaritano. ¿Quién fue? El que usó, contesta uno, el que usó misericordia con él. Ese es el verdadero, el prójimo. ¡Qué bueno! Entonces el Señor le dice, bueno, entonces vayan y hagan ustedes lo mismo. En fin, dice, pues, leyendo uno esta porción de la palabra, que para mí es una porción impactante, porque el Señor habla claro, el Señor pone las letras sobre la I y enseña aquí, no le da vueltas, no, a un samaritano. No está hablando que pasó un sacerdote y judío y que en amor y en misericordia, no, pasaron de largo, porque ese era un samaritano. No importa quién sea, si tenemos que prestar auxilio, ser llamados a misericordia, debemos hacerlo. Qué interesante, qué interesante. Entonces, este samaritano mostró compasión, los otros no, ni el sacerdote ni el levita. Entonces, para el judío, el prójimo o el próximo era alguien de su misma familia o de los que están cerquita de él, a los que él ama y a los que ellos cuidan, pero no a cualquier ser humano. Somos de la misma raza, seres humanos. No importa si es de la China, del Japón, de Estados Unidos, de México, de Argentina, de donde sea. Son seres humanos. Somos seres humanos. Además, el Señor nos da una orden. Ahí les está enseñando a estos judíos, les está enseñando que debemos amar aún a nuestros enemigos. Santo Dios, Santo Dios. El Señor Jesús nos enseñó, aún en la cruz del Calvario, muriendo por las heridas que le causaron, aún así, el Señor lanza una palabra, una petición. Padre, perdónalos, porque ellos no saben lo que están haciendo. Intercede por ellos, por favor, por favor. Entonces, en la definición de prójimo, el Señor nos está diciendo a nosotros que debemos amar a todos, a judíos, a gentiles, a amigos, a enemigos, a vecinos, a no vecinos. Debemos amarnos. Somos el mismo mundo, caminamos en el mismo, por decirlo de alguna manera, caminamos en la misma nave que se llama la Tierra. Por favor. Pero el odio, la envidia, no sé, la ambición, tantas cosas, hace que nos autodestruyamos.
¿Qué no podemos nosotros entender aquí, en esta parábola que el Señor nos acaba de referir? El Señor le pregunta a este hombre, al doctor de la ley, al santo, porque eran santos. Le pregunta, le dice, ¿qué está escrito en la ley? ¿Tú qué lees en la ley? Versículo 27. Dice, aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios. ¿Pero cómo? Sí, debemos a amar al Señor. Claro, la palabra nos dice que debemos amar a Dios, que debemos amar a Dios. Esa es la orden. Amarás al Señor tu Dios. ¿Pero cómo? ¿Cómo debemos amar a Dios? ¿Sabe qué dice la palabra? Que debemos amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. ¡Wow! Debemos amar a Dios por encima de todas las cosas. El Señor hace ahí un resumen de lo que nosotros somos. ¿Saben ustedes qué somos nosotros? Nosotros somos corazón, alma, fuerzas y mente. Eso somos nosotros. Y además termina el Señor diciéndole, y no solamente amarás a tu prójimo, amarás al Señor con todas tus fuerzas, con toda tu vida, sino a tu prójimo también. ¿Y cómo amarás a tu prójimo? ¿Cómo debemos amarlo? Como a ti mismo. Eso dice el Señor. A Dios lo amamos con todo nuestro ser, con corazón, espíritu, alma y fuerzas y mente. Pero al prójimo, a los demás, a los próximos, debemos amarlos como nos amamos a nosotros mismos. Eso es lo que el Señor nos está diciendo ahí en su palabra. Y lo que el Señor le está preguntando al sacerdote, al maestro de la ley, lo que le está preguntando es, ¿usted sí está detallando lo que dice la Torá? ¿Usted sí lo ha entendido? ¿Usted lo ha asumido? ¿Lo que la palabra te está enseñando? Que debemos amar no solamente a nuestros próximos, que vemos que estamos con ellos, sino que debemos amar aún a aquellos que nosotros vemos como enemigos. Debemos amarlos. Y yo llego a pensar que cuando nosotros empezamos a entender lo que significa amar aún a nuestros enemigos, a aquellos que nos hacen mal, que nos hacen daño, cuando entendemos aquello, todo tiene que transformarse. Es lo que yo llamaría el poder del amor. El poder del amor todo lo transforma. Por eso, amados, el Señor utiliza a las personas para que nosotros aprendamos a amarlo a Él. ¿Sabían ustedes? Nosotros nacemos en una familia y empezamos a crecer, vamos al colegio, a la escuela o al colegio, a la primaria, aprendemos a leer, aprendemos cosas y vamos creciendo. Luego entramos al bachillerato, aprendemos otras cosas más complejas, más difíciles, la física, la química, las matemáticas, y vamos aprendiendo y vamos creciendo. En ese crecimiento, en ese desarrollo, tanto físico como emocional, mental, va apareciendo en nuestra vida la atracción por el sexo opuesto. Si somos los varones, vamos empezando a mirar a las jovencitas
Ahí es donde entra, mis amados, la verdadera enseñanza que recibimos en nuestra casa, en nuestra familia. Hay algo que se llama en la psicología el lenguaje kinético, que es el lenguaje de las acciones. Y nosotros hemos aprendido a través de la historia más del lenguaje kinético, del lenguaje de las acciones, hemos aprendido más que leyendo muchos libros y yendo a la academia, en fin, es el lenguaje de las acciones. ¡Wow! ¿Por qué? Hemos aprendido en la casa, viendo a nuestro padre, cómo trata a nuestra madre, y las mujeres han visto a la mamita cómo trata a su papá, y vamos aprendiendo, poco a poco vamos aprendiendo por el lenguaje de las acciones. Aquí no es el que más habla y el que más dice cosas, porque podemos de pronto con la boca estar enseñando, qué enseñanzas, pero en la práctica hacemos otra cosa. De cierta manera contradecimos lo que nosotros mismos estamos enseñando. Y aprendemos a amar, aprendemos a respetarnos a nosotros mismos, a respetar a los demás, a respetar las cosas de los demás, viendo a nuestros padres, a nuestros maestros, a los adultos de la casa, a los papás, al papá, a la mamá, a los hermanos mayores, a los tíos, a los maestros. Aprendemos muchas cosas de ellos, o hemos aprendido. Y con el tiempo llegamos a accionar lo que hemos aprendido en nuestra casa. Cada cual lleva un archivo en su mente. Ese archivo son todas aquellas imágenes y palabras y acciones que vimos en nuestra casa cuando éramos niños. ¡Wow! Y eso es lo que va a formar nuestro ser, nuestra personalidad, la persona que nosotros vamos a llegar a ser cuando seamos adultos. Fue lo que vimos actuar en nuestra casa. Si vimos en la casa violencia, aprendemos violencia. Si vimos en nuestra casa respeto, aprendemos respeto. Si vimos en nuestra casa trabajo, sacrificio, aprendemos el trabajo y el sacrificio. Aprendemos de niños. ¡Wow! Por eso es tan importante el papel que nosotros, como padres, debemos ejercer. Entonces, volviendo otra vez al tema que nos compete en esta mañana. La pregunta es, si podemos nosotros descubrir, así como el Señor coloca ahí al sacerdote, al sabio, lo coloca enfrente de la palabra. Usted sí entiende lo que la palabra dice, le dice el Señor a este sabio de la palabra. ¿Saben ustedes que hay gente que se sabe la palabra de memoria? Yo no lo creía. Gente que se sabe este libro, se lo sabe de memoria. Pastor, no puede ser. Sí, así es el libro gordo, porque este es un libro muy gordo. Se lo saben de memoria. Tú simplemente le dices a esa persona, lo digo porque estuvimos presentes, mi esposa y yo, en una iglesia muy querida, y ese hombre estaba allí, y se sentó allí en una silla, y la gente le preguntaba, ¿qué dice en tal parte, en el Salmo 87, versículo 2? Y él repetía lo que decía la palabra. Y se la sabía. Hay mucha gente que se la sabe. Pero una cosa es saberla y otra cosa es ponerla en práctica. Y puede que no sepamos mucho. Yo mismo me considero un ignorante con respecto a esta palabra. Yo oigo con fascinación a personas que hablan de unos temas de la palabra.
Por Dios, ¿yo por qué nunca he visto eso? Esa persona me está enseñando algo. La palabra es el fundamento de nuestra vida. ¿Saben ustedes que la palabra que nosotros expresamos tiene poder creador? Así como el Señor creó todo con el poder de su palabra. ¿Recuerdan ustedes? Génesis 1 y 2. Y dijo Dios, háganse la lumbre, y aparecieron. Y dijo Dios, créanse los árboles. Y dijo Dios. El poder de nuestra palabra. Y hay gente que eso no lo sabe. Y la palabra la utilizan el poder de la palabra para destruir a otros. Y aún para destruir a sus propios hijos. Los destruyen desde niños. En la forma como los tratan, no los ayudan, no están a su lado, no hacen de ellos personas, ¿cómo se llama? Que ayudan, que están pendientes, gente atenta, gente bondadosa. No. ¿Por qué? Porque no les enseñan a sus hijos a ser amistosos, a ayudar al prójimo. ¡Wow! No lo enseñan. Eso se aprende en la casa. Entonces, ahí lo que el Señor nos está enseñando es que hay un mandato de amar al próximo, al prójimo. Y aún, oiga, aún a amar a nuestros enemigos, a los que nos hacen daño. ¡Wow! Pero por Dios, ¿cómo vamos a amar a los que nos hacen daño? Sí, la palabra del Señor nos invita a amar aún a los que nos hacen daño, a los que nos hacen mal. Orar por ellos, orar para que cambie su vida, para que su vida sea, cada uno de ellos sea un instrumento de amor en las manos del Señor. Muchos hombres malos, perversos, criminales, asesinos aún, han sido transformados por el poder de la palabra. ¿Quién lo creyera? ¿Quién lo creyera? Pero hay miles, yo diría millones de testimonios. Y cada uno de nosotros, pues bueno, no fuimos como esos criminales tan perversos, pero éramos pecadores. Porque el pecado es pecado. Grande, mediano o pequeño, es pecado. No, que esto es un pecadito. No. No existen pecaditos. El pecado es pecado. Y hemos pecado. Y somos tan merecedores o dignos del castigo como lo es el criminal, el ladrón, el asesino. Igual, porque ofendemos, así sea con lo que llamamos pecaditos o lo que llamamos pecados o pecadotes, ofendemos a nuestro Padre Celestial, la santidad de Dios. El Señor nos dejó una expresión muy clara. Sed santos, como mi Padre es santo. Dejémoslo ahí. Mañana continuamos, porque esto tiene como dijéramos, una conclusión. O el escritor diría un colofón. Claro que sí, tiene una enseñanza mucho más profunda. Mañana continuamos. Vamos a orar. Vamos a darle gracias a ese Dios precioso que nosotros tenemos porque es bueno. Hoy te prestó la vida, me prestó la vida, nos prestó la vida para que nosotros vivamos, para que nosotros disfrutemos la vida, no para que suframos. El Señor no nos mandó a este mundo a sufrir. ¿Que tendremos problemas en algún instante? Claro que sí, pero cada problema para nosotros es un desafío, una batalla. Y cuando vencemos el problema, vencemos la batalla. Y somos ganadores, somos triunfadores. Y cada día creceremos y nos fortaleceremos aún más. Qué bueno, qué bueno. Esa es la palabra para este día. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Vamos a orar. Vamos a aclamar al Señor por aquellas personas que nos han escrito, que nos están pidiendo oración. Nubia,
Nubia Peñaranda, Dios te bendiga, hija. Qué bonito encontrarte aquí, qué bonito. Sandrita Chávez, te bendecimos, hija. Dios te bendiga, bendiga toda tu casa, bendiga tu vida, tu salud, tu economía. Rochi y Moisés, los bendigo y bendigo tu casa. A los 3 hijos, los 3 muchachones que tienen, poderosos, son poderosos. Claro que sí, porque así son los padres, poderosos en el Señor. Oramos hoy también por Marcelita, por mi hija Marcela y su esposo, por Fabio y sus 3 niñas preciosas. Dios les bendiga, hija, Dios les guarde. Allí donde ustedes están, son testimonio de vida, donde quiera que estén. Qué bonito, qué bonito. El Señor nos bendice a los padres con los hijos. Los hijos son bendición de Dios. Los hijos no son un estorbo ni un problema. No, son bendición para nosotros. Wow. Y los nietos, la palabra dice que los nietos son bendición para los abuelos. Wow. Wow, qué bonito. Oramos hoy también por Tina y Yu. Dios les bendiga. Allí en los Estados Unidos, clamamos por toda la casa, la colocamos delante del Señor, por el viejo Alfonso, por Jorge, por Jordi, por Olivia, por todos, Fernando es que se llama el otro hijo de... Bueno, Alejandro, se nos olvida, por Alejandro también oramos al Señor, por Carito, por todos en la casa, todos, Jorge, todos, por Jordi, por todos en la casa. Dios les bendiga, Dios les guarde, por Sarita, mi nieta, wow, para que el Señor le abra camino, le muestre el camino, que el Señor cada día le muestre y le enseñe aún más el poder de las buenas decisiones. Qué bueno, la bendigo, es una joven de grande bendición. Para todos es una bendición en su vida. Oramos hoy por el pastor Igor. Pastor, qué gusto saber de usted. Yo los veo a través del internet. A su viejo querido, ese mi tocayo, un abrazo cuando lo veas. Dile que yo le mando un abrazo a mi tocayo, al pastor Jorge Muelle, un varón, un hombre de Dios, un padre para todos. La pastora Ana María, la esposa del pastor Jorge, la mamita del pastor Igor. Dios les bendiga, Dios les siga guardando y bendiciendo allí en esa preciosa ciudad, Santa Marta. Ya iremos. Oramos hoy por Anita Rafael Lua. Dios te bendiga, hija. Gracias, un abrazo. Gracias por acompañarnos. El Señor te bendiga y te guarde permanentemente. Olguita y Mercedes, un par de mujeres valientes, son guerreras del Señor. Dios les bendiga allí en Barranquilla. Dios bendiga la empresa que manejan, bendiga la casa, la familia, la paz y el gozo del Señor esté permanentemente con ustedes allí en Barranquilla. Oramos también por Omar y por Marta. Los bendecimos. La paz de Dios está en sus corazones. Esperamos siempre en el Señor, siempre. El Señor es nuestro soporte, nuestro sostén. El Señor es nuestro, donde nosotros nos afirmamos es en Él. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Oramos por Pati Vargas, también por Jorge Dufo y Yolanda y por toda la casa, por del mayor hasta el menor, por Luz Marina Toro. Oramos por ti, amada, por tu nieto, tus nietos y tus hijos, por todos y cada uno de ellos, por Amparito y Guillermo, par de viejos queridos, preciosos, los amamos. Dios les bendiga y Dios les guarde. Y a todos ustedes, a Yamile Cetina, gracias por acompañarnos, hija, gracias. Que el Señor hoy te bendiga con grande bendición de los cielos. Y a todos y cada uno de los que nos hemos reunido, Señor, hoy abrimos nuestra vida, nuestro corazón y nuestra mente para recibir la preciosa y poderosa bendición del Padre, la poderosa y preciosa y amorosa bendición del Hijo
y la bendición infaltable en nuestras vidas permanentemente, la bendición y el gozo del Espíritu Santo de Dios. Gracias, Señor. Amén y amén. Les habló el pastor Jorge Lagos, psicólogo especializado en familia. Y déjenme decirles algo, no lo olviden. Hoy es un día muy especial que el Señor te ha regalado. Dios les bendiga.